Recording in progress. Bueno, vamos a empezar con el sistema autonómico adrenérgico, sistema adrenérgico. Como ustedes saben, les vuelvo a repetir, el examen es la próxima semana hasta esta unidad inclusive, hasta el sistema autonómico, incluyendo la clase de ahora. Es el día viernes 19 en el aula, en el piso en la Facultad de Psicología, en el piso quinto. Así que ya saben. Entonces, en la clase anterior hemos hecho lo relacionado con el sistema autónomo, sistema colinérgico. Ahora vamos a hacer el sistema adrenérgico. Vamos a ir como el sistema adrenérgico tiene funciones contrarias al sistema colinérgico, vamos a ir a manera de resumen también viendo algunos aspectos del sistema colinérgico. En primer lugar, vemos acá el sistema nervioso autónomo. Tenemos entonces acá el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Ambos tienen acción con el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo, digamos, tiene conexión, hay el sistema parasimpático cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. Y prácticamente actúa a través de receptores muscarínicos que están ubicados en el ojo, en las glándulas salivales, en el tracto respiratorio, en el tracto, en el corazón, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario. Generalmente, hay otras zonas también donde están ubicadas. Y los receptores nicotínicos están ubicados en la placa mioneural y están ubicados también en los ganglios autonómicos. Entonces, las acciones, bueno, vamos a ver en la próxima lámina las acciones eh, eh, que se presentan con estimulación del sistema parasimpático o la acetilcolina, que es el neurotransmisor. El otro sistema que vamos a ver ahora es el sistema simpático, también sistema adrenérgico, porque los dos neurotransmisores generalmente son la noradrenalina y la adrenalina. La noradrenalina y adrenalina, el 80% se segrega de adrenalina en la médula suprarrenal y el 20% de noradrenalina. Pero la noradrenalina en sí se metaboliza, se sintetiza en las células, en las células, en las terminaciones nerviosas. A diferencia del sistema parasimpático, el sistema simpático tiene receptores alfa y receptores beta. Entonces, los receptores alfa son alfa 1 y alfa 2, y los receptores beta 1 y beta 2. ¿Dónde se encuentran estos receptores? El alfa 1 predominantemente se encuentra en piel y mucosas. Predominantemente. También se encuentra en el ojo, en otro que vamos a ver, pero predominantemente en piel y mucosas. ¿Y por qué? Porque es importante esto porque su estimulación de estos receptores produce vasoconstricción. Y los receptores alfa 2 son presinápticos, se encuentran en el sistema nervioso central, se encuentran algunos órganos se encuentran en el hígado, se encuentran en diferentes lugares. Pero su efecto es contrario al alfa 1, o sea, el alfa 1 produce vasoconstricción, el alfa 2 vasodilatación, en términos generales. Luego vamos a ver ya otras acciones. ¿Dónde se encuentran los receptores beta 1? Estrictamente, el beta 1 es el corazón y el beta 2 es en los bronquios, los vasos sanguíneos profundos y además los bronquios, vasos sanguíneos profundos y el útero. Ese es el beta 2. Entonces es importante el beta 1, el corazón, beta 2. Entonces, cuando veamos medicamentos, hemos dicho que los receptores, hemos dicho en la clase de farmacodinámica que los receptores se relacionan o reciben, digamos, sustancias endógenas, por ejemplo, los neurotransmisores en estos casos, pero también
también se interrelacionan con sustancias exógenas. Las sustancias o los medicamentos que actúan en los receptores, son agonistas directos. Entonces, habrán fármacos que son agonistas que actúan a nivel de alfa 1, a nivel de alfa 2, a nivel de beta 1, a nivel de beta 2. Pero habrán algunos que actúan en ambos y en ambos. Los que actúan en un solo receptor se llaman selectivos y los que actúan en ambos receptores se llaman no selectivos. La diferencia entre selectivo y no selectivo es que cuando es no selectivo se presentan efectos colaterales a lo que uno está buscando. Y acá podemos ver la mina que hemos visto en la clase anterior, que es el sistema nervioso autonómico, pero en el lado izquierdo, en este lado tenemos el sistema parasimpático. Y en este lado tenemos, en el lado derecho tenemos el sistema simpático, o sea, sistema adrenérgico, sistema colinérgico. Hemos mencionado que el sistema colinérgico produce miosis, porque hemos dicho que se contrae el músculo circular, entonces prácticamente por eso produce miosis. La adrenalina, o digamos, disculpe, los adrenérgicos, el simpático, produce la estimulación, produce midriasis porque contrae los músculos radiales. Las glándulas salivales prácticamente producen incremento de secreciones en el parasimpático y disminución de secreciones en el simpático. En los pulmones, el parasimpático produce broncoconstricción y el simpático produce broncodilatación. Esta es la diferencia. Y esto tiene implicancia clínica en asma, por ejemplo, o en problemas obstructivos. En corazón, esto produce efecto inotropo y cronotropo negativos, y por lo tanto puede producir también bloqueos. En cambio, acá al contrario, produce taquicardia, incremento, efecto cronotropo y cronotropo inotropo positivos. Entonces, hay diferencias sustanciales. Justamente estos actúan con receptores M2 y estos actúan con receptores beta 1. Entonces, es importante. En el tracto gastrointestinal tenemos dos componentes. Uno es el peristaltismo y el otro es el incremento de secreciones. Entonces, el sistema nervioso parasimpático incrementa las secreciones y incrementa el peristaltismo. En cambio, el simpático no, al contrario. Además, el simpático lo que hace, prácticamente además de segregar adrenalina, lo que hace es prácticamente actúa a nivel del hígado, donde incrementa la producción de glucosa por la gluconeogénesis hepática. En la vejiga tenemos nosotros dos componentes desde el punto de vista anatómico: el músculo detrusor, que es esta parte, y el trígono vesical, esfínter del trígono vesical. Entonces, desde el punto de vista colinérgico, hay gran contractura del músculo, del trígono, del músculo, y lógicamente el trígono se relaja, entonces hay mayor micción. Entonces, en cambio, en el sistema simpático se relaja el detrusor y se relaja y esto se contrae el trígono. Entonces hay retención urinaria con esto y con esto incremento de la micción. Entonces, en el aparato genital masculino hay erección del pene con el colinérgico y eyaculación en el caso del sistema adrenérgico. Pero hemos mencionado que los beta, ya también en caso del tracto genital femenino, en el útero los beta producen relajación uterina. Luego vamos a ver acá algunos otros aspectos. Ya con todo este resumen que hemos hecho de la clase anterior, ya hemos visto lo que son los agonistas colinérgicos, los antagonistas colinérgicos también.
Entonces hemos visto agonistas colinérgicos que son, y los antagonistas que son competitivos, y también hay antagonistas que no son competitivos, ya hemos visto en las clases anteriores. El objetivo del aprendizaje acá es estudiar la neurotransmisión noradrenérgica, conocer las características farmacológicas de los agonistas y sus aplicaciones clínicas y reacciones adversas. Y también identificar los fármacos agonistas, o sea, cuáles son y cuáles son sus aplicaciones. Identificar también los antagonistas y cuáles son sus aplicaciones y sus características farmacológicas. Ahora empezamos ya. Cuando se habla de farmacología adrenérgica, no podemos dejar de lado lo que se llaman las catecolaminas. Y son catecolaminas endógenas. Estas catecolaminas endógenas lógicamente actúan a nivel de neurotransmisores. Estas catecolaminas endógenas son principalmente tres: norepinefrina o noradrenalina, epinefrina o adrenalina, que es lo mismo, dopamina. Son tres neurotransmisores que los tres tienen acciones en el mismo sistema. De repente es un poco diferente, que vamos a ver luego, pero tienen el mismo sistema. Otro de los aspectos importantes acá en la farmacología adrenérgica es que los receptores adrenérgicos actúan a nivel cardíaco, incrementan la fuerza de contracción y efecto inotropo positivo que lo hemos visto especialmente con los receptores beta 1. Inhiben la liberación de insulina a nivel, digamos, con los receptores también adrenérgicos. Estimulan la liberación hepática de glucosa y incrementa la liberación de ácidos grasos libres. Este fenómeno inhibe la liberación de insulina, estimula la liberación hepática, incrementa, por un lado, si inhibe la liberación de insulina, va a haber hiperglicemia y también se forma más glucosa. Entonces, hasta cierto punto va a haber un tipo de resistencia a la insulina, porque no va a haber insulina en este caso. Entonces, los adrenérgicos tienen que ver mucho con la glucosa, porque no liberan la insulina, porque inhiben la liberación de insulina, no puede haber insulina, pero no se libera. Y porque se forma más glucosa a través de la gluconeogénesis hepática. Ese es otro de los aspectos. ¿Cuáles son el impacto terapéutico? ¿En qué enfermedades vamos a ver lo de las catecolaminas? Primera enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial. Enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, vamos a ver por qué. O sea, todo el sistema de presión arterial se podría mencionar en shock. En hipertensión arterial, vamos a avanzar un poquito. La presión arterial es igual a resistencia vascular periférica por gasto cardíaco. ¿Está bien? Entonces, en hipertensión arterial, yo puedo bajar fármacos que bajen el gasto o fármacos que bajen la resistencia vascular periférica. En shock, lógicamente, fármacos que incrementen la resistencia vascular periférica y que también actúen en el asma. Fármacos que actúen, asma bronquial, que dilaten los bronquios y mejoren la fisiología respiratoria. Y en angina. En angina de pecho lo que pasa es que hay un problema de falta de problemas de tipo, hay espasmos o hay construcción coronaria, entonces por lo tanto no hay un buen gasto y prácticamente el corazón se esfuerza más. Entonces tenemos que buscar fármacos que dilaten y fármacos que disminuyen el gasto. Y todos estos son adrenérgicos, que pueden ser, vamos a ver qué tipo de adrenérgicos son. El estrés físico desencadena en primer lugar a nivel de la médula
la formación de adrenalina. En la segunda, la norepinefrina y epinefrina es la que forma, como hemos dicho, 80% de adrenalina y 20% de norepinefrina, noradrenalina, que se forma también la noradrenalina en la terminación, las terminaciones nerviosas. Entonces, acá tenemos varios pasos que tienen algunas diferencias con la transmisión colinérgica que hemos visto en la clase anterior. La síntesis de noradrenalina se llama la tirosina, la hidroxicorrelación de la tirosina en el paso que lógicamente se une con dopa. Entonces, con la dopa forma dopamina. Tirosina más dopa forma dopamina. Y la dopamina se almacena y ahí en este versículo de almacenamiento se forma la noradrenalina. Esta noradrenalina se va a liberar prácticamente al espacio sináptico y busca receptores. En este caso busca el receptor postsináptico, que puede ser beta, puede ser alfa, o puede ser todos, y los receptores alfa 2 que son presinápticos. Estos son alfa 1, para acá puede estar beta, etcétera, etcétera, y este es alfa 2. Y hemos dicho que estos, las acciones son contrarias del alfa 2 al alfa 1. Una vez que actúa la noradrenalina, actúa en los receptores, esa noradrenalina tiene que metabolizarse, porque si no va a seguir actuando. ¿Y cómo se metaboliza? Hay varias formas. Pero una de las principales formas acá es de noradrenalina que regresa como noradrenalina intacta a la terminación nerviosa. Ese regreso y esa captación nuevo de la adrenalina o noradrenalina de acá de la sinapsis se llama recaptación. Entonces, ¿cómo termina la labor de la adrenalina? Uno, por recaptación y lo otro son por metabolismos. Metabolismo a nivel de la sinapsis, que es la ortometiltransferasa, o a nivel de la monoaminoxidasa en la terminación nerviosa. Entonces, hay los que intervienen en el metabolismo de la noradrenalina o en la terminación de la actividad de la noradrenalina, en la recaptación de la noradrenalina y de otras catecolaminas, la, 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 la catecol ortometiltransferasa y la monoaminoxidasa. ¿Qué pasa si yo deseo? Ya hemos dicho que el neurotransmisor actúa con receptores, pero si yo doy sustancias exógenas, por ejemplo, un medicamento que actúa en el receptor y produce los efectos agonistas, o sea, un agonista, se llama agonistas adrenérgicos directos. Se llama agonista directo porque incrementa el efecto de la noradrenalina. Pero hay algunos fármacos que no actúan en los receptores, pero incrementan el efecto de la noradrenalina, aumentando la noradrenalina en la sinapsis. Esos se llaman agonistas indirectos. ¿Por qué? ¿Cómo sería un agonista indirecto? Inhibo la recaptación, aumenta la noradrenalina. Inhibo la catecol ortometiltransferasa, aumenta la noradrenalina. Inhibo la monoaminoxidasa, aumenta la noradrenalina. Entonces, esta es la forma como se realiza la transmisión adrenérgica. Y acá lo que hemos visto con los receptores alfa adrenérgicos, hemos hecho alfa 1, y que las acciones son diferentes, son contrarias por sus reacciones bioquímicas también, no solamente por su ubicación. ¿Qué es lo que hace los receptores alfa 2? Inhibe la adenilciclasa. Entonces, al inhibir la adenilciclasa, inhiben la liberación de noradrenalina. Y al inhibir la liberación de noradrenalina ya no va a haber vasoconstricción, sino va a haber vasodilatación. ¿Y qué hacen los receptores alfa 1? Prácticamente estos estimulan al de acilglicerol
y al inostil trifosfato y liberan calcio y esto produce vasoconstricción. Entonces acá, la activación del receptor aumenta la producción de diacilglicerol e inostil trifosfato, lo que incrementa los iones calcio en el interior de la célula. Y acá, los receptores alfa, la activación de receptores disminuye la producción de AMP cíclico y esto inhibe la liberación del noradrenalina a partir de las neuronas. Entonces, esto está claro. Efecto inhibidor, el receptor, los agonistas alfa 2 actúan por inhibir la adenilciclasa y los alfa 1 por estimular al diacilglicerol. Entonces, y producen liberación de calcio. Otro de los, ya hemos mencionado también con relación al metabolismo, es importante porque se metaboliza por la monoaminoxidasa y dan de estos componentes y la catecolortometiltrafuerasa. Todos estos al final les denominan lo que se llaman las metanefrinas, pero una de ellas que es importantísimo en una patología que no es muy frecuente, pero que es bien riesgosa, es el feocromocitoma, que es un tumor maligno, bueno, un tumor de médula adrenal, pero que produce hipertensión maligna severa. Y lógicamente en estos casos hay incremento de la producción de ácido vanil mandélico en orina. Entonces a uno le hace, si lo ve una hipertensión severa y es relativamente joven, yo le pido ácido vanil mandélico en orina y si sale, entonces hay que investigar, hacerle su resonancia, hay una serie de cosas ya para ver si lo tienen que operar o no. Entonces, ahora vemos los receptores adrenérgicos que ya hemos visto en la clase anterior, las clases anteriores. Generalmente los receptores adrenérgicos están asociados con proteína G, son metabotrópicos. Los receptores alfa son, ¿qué fármacos estimulan? Por ejemplo, la adrenalina y noradrenalina. Los receptores beta son estimulados por isoprenalina, por adrenalina y por noradrenalina. Estos son, estamos hablando de medicamentos ya. Los receptores alfa postsináptico, alfa 2 presináptico. Receptores beta, el beta 1 es cardioselectivo, corazón nomás. Beta 2 broncodilatadores y beta 3 lipolíticos. Los receptores dopaminérgicos, los receptores dopaminérgicos generalmente son postsinápticos, generalmente a nivel periférico también. Entonces, esto es un resumen prácticamente. El alfa 1 produce vasoconstricción, incrementa resistencia vascular periférica, incrementa la presión arterial, produce midriasis y lógicamente el alfa 1 lo que hace es retención urinaria porque el trígono vesical aumenta el cierre del trígono vesical y relaja el músculo detrusor. Entonces, este es el esfínter interno. Alfa 2 inhibición de liberación de noradrenalina porque inhibe el ADMP cíclico. Produce vasodilatación y disminuye la presión arterial. Midriasis también puede producir con esto inhibición de la liberación de insulina, porque ya hemos dicho el alfa 2 actúa a nivel de páncreas también. Beta 1 está justamente ubicado en corazón, taquicardia, efecto inotropo positivo y cronotropo también, aumento en la liberación de renina también produce esto. Y el beta 2 está ubicado en los bronquios, en los vasos sanguíneos profundos, tipo los viscerales y los músculos esqueléticos. Entonces ahí produce broncodilatación. Alfa 1 produce broncoconstricción, beta 2 produce broncodilatación. No, vasodilatación, disculpe. Broncodilatación es solamente para beta 2 que a nivel de bronquios. Relajación del músculo uterino también hemos mencionado. Una disminución leve de la resistencia vascular periférica porque produce vasodilatación.
Aumento de glucogénesis, de glucogenólisis hepática y muscular, aumento de liberación de glucagón. Aumentando el glucagón incrementa la glucosa. Una pregunta. Entonces, ¿el sistema simpático puede producir hiperglicemia? Pues sí, porque lógicamente por varios mecanismos. Uno, porque inhibe la liberación de insulina. Dos, incrementa la producción de glucosa por glucogenólisis hepática. Y tres, porque incrementa la producción de glucagón. Entonces, por estas razones puede producir hiperglicemia. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en un paciente diabético que está recibiendo este tipo de medicamentos. Tienen acá un resumen de lo que es la estimulación de los receptores adrenérgicos. A nivel de ojo hay dilatación. A nivel de corazón, efecto inotropo, cronotropo positivo, aumento de la presión arterial. A nivel de la grasa y lipólisis de la grasa. A nivel de la vejiga, hay aumento del tono y disminución del músculo detrusor. El músculo detrusor, ¿qué pasa con el músculo detrusor? Se relaja. ¿Y qué pasa con el esfínter, que es esta parte? Se contrae, aumenta el tono. O sea, se contrae esto y esto se relaja, entonces hay retención urinaria. En el músculo esquelético aumenta el flujo sanguíneo y puede haber glucogenólisis por través de eso. En el tracto gastrointestinal, a diferencia de los colinérgicos, disminuye la motilidad intestinal, o sea, disminuye el peristaltismo, entonces, y disminuye el flujo sanguíneo. En el hígado, ya hemos dicho, glucogenólisis, liberación de glucosa. En la piel hay diaforesis, dilatación de bronquios, y la saliva es viscosa. Ahora vamos a ver la parte que es lo que se llama agonistas adrenérgicos. Unos 4 minutos, por favor. Agonistas adrenérgicos. Entonces hemos dicho agonistas adrenérgicos son los que actúan en los receptores. Y hemos visto que hay receptores alfa, hay receptores beta, hay receptores alfa 1, 2, alfa 2, hay beta 1 y beta 2. Entonces, algunos actuarán directamente en uno de los receptores, otros actuarán en ambos alfa, otros actuarán en ambos beta y hay otros que actuarán en alfa y beta. Entonces acá, entonces los que tienen acción directa son los que actúan de frente en receptores, pero hay selectivos, o sea, los que actúan de frente en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. El beta 2 produce broncodilatación, el beta 1 es incremento del gasto cardíaco. El alfa 2 vasodilatación, y el alfa 1 es vasoconstricción. Los no selectivos es que comprueben alfa 1 y alfa 2. El beta 1 y beta 2, el isoproterenol, alfa 1, la epinefrina y noradrenalina son no selectivos. La terbutalina es un selectivo. Los inhibidores de acción indirecta, los liberadores, los que incrementan la liberación de adrenalina, noradrenalina, las anfetaminas, los inhibidores de la recaptación, la cocaína, que hemos mencionado cuando hemos visto la lámina de síntesis, los inhibidores de monamina oxidasa, la seligelina, y los inhibidores de catecolortometita fuerasa, la entacapone. Ambos, estos se emplean, inhibidores de monamina oxidasa se emplean ¿cómo se llama? En depresión, como antidepresivos, y también se emplea en la enfermedad de Parkinson. Uno de ellos, el monoaminoxidasa B. El inhibidor de COM en las enfermedades de Parkinson también se utiliza. Bueno, esto se emplea en los síndromes ¿cómo se llama? Parece un síndrome de déficit de atención, hiperactividad motora, y a la acción mixta que actúan en alfa y beta, por ejemplo, estos. O sea, o que actúan en directo, actúan tanto en indirectos como en directos.
Acción, lugares de acción. Acción indirecta, acción mixta, por ejemplo, en receptores y en la liberación. Y acá tenemos dos grupos de fármacos, digamos, uno las catecolaminas y otros tenemos las no catecolaminas de agonistas adrenérgicos. Las catecolaminas se diferencian de las no catecolaminas porque las catecolaminas son por vía endovenosa, su acción es muy rápida y no atraviesan barrera hematoencefálica. En cambio, las no catecolaminas por vía oral también se puede dar, pero aparte de eso atraviesan barrera hematoencefálica y prácticamente su acción es más prolongada. Entonces, esa es la diferencia entre las catecolaminas y las no catecolaminas. Pero ahora vemos esto. Acá tenemos receptores alfa, alfa 2, beta 1, beta 2. La 2-glutamina es selectivo porque es de beta 1. La dopamina no es selectivo porque actúa en alfa 1, beta 1 y dopamina. La epinefrina en todos, excepto dopamina. El isoproterenol beta 1 y beta 2 y la norepinefrina en todo, menos se diferencia de la epinefrina porque la norepinefrina no cubre beta 2. Y la importancia clínica de esto es que justo cuando tengo un shock anafiláctico, en el shock o sea, anafiláctico se caracteriza por alteraciones de la perfusión capilar a nivel general, con baja de presión, pulso filiforme, etcétera, etcétera. Pero además hay broncoconstricción con insuficiencia respiratoria. Entonces, la epinefrina va a mejorar el gasto cardíaco, va a mejorar la presión arterial y va a mejorar la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque produce broncodilatación. En cambio, la norepinefrina no. La norepinefrina no, en shock cardiogénico sí, pero en shock anafiláctico no está indicado. Y acá vienen los receptores. La clonidina es alfa 2, es selectivo por alfa 2. La efedrina prácticamente tiene todos. La fenilefrina tiene estos, bueno, vamos a ver luego mejor en la otra lámina. Acciones de la isoprenalina. La isoprenalina actúa beta 1, beta 2 y la dopamina produce pues, en alfa, beta también. La isoprenalina al actuar en beta 2 produce broncodilatación y al actuar en beta 2 mismo produce vasodilatación, o sea, baja un poquito la presión. Pero al actuar en corazón produce estimulación, aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera. Por eso que la isopredalina actúa en tres lugares. En cambio, la dopamina puede actuar en el corazón con beta 1, falta alfa 1 acá, y también actúa a nivel del flujo sanguíneo, a nivel renal también actúa. Los efectos directos de los agonistas de receptores adrenérgicos en el cora- en la, con alfa 1, vasoconstricción, y lógicamente la presión aumenta. Con beta 1, efecto inotropo positivo. Y también la frecuencia, la presión puede aumentar un poco. Con el beta 2 hay dilatación de los vasos sanguíneos profundos y lógicamente la presión puede disminuir. En cambio, con el alfa 1 aumenta y con el beta 2 disminuye un poco. En el tracto gastrointestinal prácticamente disminuye las contracciones y disminuye las secreciones también. En la vejiga, en la pupila, por ejemplo, este es por beta, cardiovascular, en la pupila hay dilatación, ya hemos mencionado. En la vejiga, también hemos dicho que hay retención urinaria. Ya explicamos eso. En términos generales, acá lo que estamos viendo es, tenemos acá la epinefrina, norepinefrina
isoproterenol y el dopamina. La epinefrina hemos dicho que tiene acción en receptores alfa 1, en alfa 2, en beta 1 y en beta 2. Se diferencia de la norepinefrina porque la norepinefrina no tiene acción en beta 2 y el isoproterenol no tiene acción en alfa, solo beta 1 y beta 2. Y la dopamina tiene acción en D1, en D2, beta 1 y alfa. O sea, la dopamina tiene acción en receptores alfa, beta, alfa 1, beta 1 y también tiene acción en receptores dopaminérgicos. Luego vamos a ver cuando se administra la dopamina, prácticamente tiene, sus efectos son dosis dependiente. De acá podemos sacar, o sea, antes de, en el uso clínico lo vamos a ver, ¿cuál es el efecto de la epinefrina? Tiene efecto inotropo, aumenta el gasto cardíaco y aumenta lógicamente la presión arterial sistólica, pero la presión arterial diastólica la baja y también disminuye la resistencia vascular periférica. Los efectos, la epinefrina disminuye la resistencia vascular periférica. Entonces, la epinefrina aumenta la presión arterial sistólica, pero disminuye la diastólica y disminuye la resistencia vascular periférica, pero aumenta el efecto inotropo positivo, o sea, aumenta taquicardia puede producir. La norepinefrina, que hace, incrementa la presión arterial sistólica y diastólica, a diferencia de la epinefrina que solamente incrementa la sistólica. Y acá incrementa la resistencia vascular periférica a diferencia de la epinefrina que disminuye la resistencia periférica. Y no tiene un gran significado en el gasto cardíaco, por eso no incrementa mucho la frecuencia cardíaca. El beta 1 y el beta 2, efecto inotropo con notropo positivo, incrementa el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica y disminuye la presión arterial distólica, algo similar con la epinefrina, a diferencia que la epinefrina produce mayor efecto. La dopamina, si bien es cierto que la dopamina, sus efectos son relacionados con los efectos son relacionados con el problema cardiovascular, produce vasodilatación renal también, vasodilatación coronaria, mesentérica cerebral, o sea, aumenta el gasto cardíaco con receptores beta. Con receptores DOPA produce vasodilatación y la vasodilatación renal y coronaria. Con receptores beta aumenta el gasto y disminuye la resistencia vascular periférica ya. Y con receptores alfa, vasoconstricción, incremento de la resistencia vascular periférica. Entonces son tres situaciones, pero que son dependientes de dosis. Otros efectos, relajación del músculo bronquial, hiperglicemia, hemos dicho, la epinefrina, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a las características, efecto cardiovascular y otros efectos de cada uno de estos fármacos que son de uso de hace mucho tiempo y hasta la actualidad se sigue usando, lógicamente tenemos acá, la epinefrina, antes se usaba mucho, nosotros hemos usado antes, cuando no había mucho los agonistas beta 2 todavía, usábamos adrenalina para las emergencias en asma bronquial severo. Los colocábamos por tercio, adrenalina, y los observábamos. En segundo, en anafilaxia, shock anafiláctico, es de cajón. Es la primera alternativa para shock anafiláctico, porque hemos mencionado que produce
broncodilatación. Los anestésicos locales, cuando se aplican anestésicos locales, esos anestésicos se aplican, puede ser localmente, superficialmente, pero de ahí a dónde van, van a la sangre. Y si van a la sangre, van a buscar sus receptores, sus canales de sodio, y hay canales de sodio a nivel cerebral y a nivel cardíaco. Entonces, si pasa mucho anestésico a la sangre, puede producir problemas cardíacos secundarios y problemas a nivel del sistema nervioso central secundario. Nosotros hemos visto, lo vamos a ver cuando hablemos de anestésicos. Pero por esta razón, cuando se utilizan anestésicos locales y existe la probabilidad de que haya una buena pase a la circulación sistémica para evitar el paso de los anestésicos o disminuir por lo menos el paso de los anestésicos a la circulación general, los anestésicos van asociados con adrenalina, especialmente con vasoconstrictores. Luego tenemos acá, con relación a la norepinefrina, tenemos tratamiento de shock cardiogénico y shock séptico. De acuerdo a diferentes instituciones, a la Asociación Americana de Cardiología y otras instituciones, de primera elección para shock séptico, shock tóxico, cardiogénico en estos momentos es la norepinefrina, pero la otra alternativa es la dopamina. Shock cardiogénico, shock séptico también. Pero la dopamina tiene también acción a nivel de insuficiencia cardíaca congestiva. Porque me he dicho que la norepinefrina no actúa mucho a nivel del gasto cardíaco. En cambio, la dopamina sí, por eso es. Y el isoproterenol como estimulante cardíaco. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Y el isoproterenol actúa en beta 1, en beta 2 y tiene efecto cronotropo y inotropo positivo. Hemos mencionado qué pasa si tiene un paciente viene con bradicardia severa, 35 de pulso y se desmaya, ¿no? ¿Qué pasa? Lógicamente que hay que ver cuál es la causa, puede haber un bloqueo pues, y cuál es el tratamiento definitivo, pero el tratamiento inicial es con atropina, que es un antagonista colinérgico muscarínico. Pero si no cede con atropina, puedo dar el isoproterenol. O también puedo usar la epinefrina como estimulante cardíaco porque tiene gasto cardíaco incrementado. Entonces, puedo utilizar como segunda alternativa en bloqueo cardíaco se utiliza esto y en algunos casos la epinefrina también. Usos terapéuticos relacionados con los agonistas adrenérgicos. Bueno, vamos a seguir esto, después regresamos acá. Acá queremos ver esto. Esto debería ser antes, pero ya lo mencionamos. Las diferencias entre epinefrina, norepinefrina e isoprenalina. Hemos dicho el gasto cardíaco, entre ellos que se representa por la frecuencia cardíaca. Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, resistencia vascular periférica. ¿Qué pasa con la epinefrina? Incrementa el gasto cardíaco, aumenta la presión sistólica, pero disminuye la presión diastólica y disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Cuál es la diferencia con la norepinefrina? No tiene acción sobre el gasto cardíaco o actúa muy poco o disminuye. Incrementa la presión arterial sistólica e incrementa la presión arterial diastólica y aumenta la resistencia vascular periférica por su efecto alfa 1 severo. ¿Y qué pasa con la isoprenalina? Aumenta el gasto cardíaco, al igual que la adrenalina, pero no aumenta la presión sistólica y más bien disminuye la presión diastólica y disminuye la resistencia vascular periférica. Entonces, esta es la diferencia entre cada uno de ellos. Y es importante tener en cuenta cuando ustedes van a administrar un medicamento. Dice,
¿Qué es lo que yo quiero obtener? ¿Aumento del gasto cardíaco o aumento de presión arterial sistólica, diastólica? ¿O quiero aumentar la resistencia vascular periférica o quiero disminuir, etcétera, etcétera? Y estos son fármacos que se actúan en emergencia. Aparte, acá tenemos los efectos ya, una vez que hemos visto las propiedades, vemos los usos terapéuticos. En hipertensión de urgencia, en hipotensión de urgencia, hipotensión, le puede dar fenilefrina, metoxamina o norepinefrina. Generalmente utilizan fenilefrina por vía oral, a veces para hipotensión, cuando hay mucha hipotensión. Ojo, hipotensión no es lo mismo que shock, ¿ah? La hipotensión le bajó la presión, pero no tanto como para pensar en shock. Con receptores alfa 1, o sea, aumenta la resistencia, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión. Cuando hay hipotensión ortostática, ¿cuándo se denomina hipotensión ortostática? Cuando se pasa de la posición sentada a la posición de pie bruscamente, la presión no debe bajar más de uno, creo, o de uno, sí, pues, de uno. Pero generalmente si baja 1,5, 2,5, ya es hipotensión ortostática y sobre todo que haya molestias. Efedrina también, alfa 1, esto es. En shock anafiláctico, la epinefrina o adrenalina, porque te actúan receptores alfa y beta. En bloqueo o paro cardíaco, ya hemos dicho, atropina, isoproterenol, epinefrina. En insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo refractaria, la dobutamina. En bloqueo nervioso por infiltración, hemos dicho la epinefrina asociada para evitar la absorción de los anestésicos locales hacia la circulación sanguínea. Fiebre de enorrinitis, la fenilefrina OTC. Acá me voy a detener un minuto. Muchos de los fármacos acá que disponemos en el mercado, no por la legemeta, o sea, no los medicamentos esenciales. Por ejemplo, los antigripales, los famosos antigripales, que en Estados Unidos existía, no sé si hasta la fecha, pero por lo menos hay una orden de que ya no, los medicamentos OTC, que se llaman, bueno, OTC. ¿Qué significa un medicamento OTC que no necesita receta médica? Pero ya saben, acá, si no, acá le recetan lo que usted quiere comprar, no le piden algunas farmacias de vez en cuando tienen supervisión, piden recetas, si no, nunca piden recetas, nunca, no, lo que les interesa es vender, no importa que. Entonces, en otros centros, yo he visto en España, por ejemplo, las farmacias particulares, los que atienden son farmacéuticos formados y prácticamente les dan información al paciente. Les dan información y piden recetas. Si no hay recetas, no lo atienden. Y le dan información sobre posibilidades de reacciones adversas, interacciones, cómo tomarlo, etcétera. Esa es la labor del químico farmacéutico que lo hacen en los hospitales, pero que deberían hacerlo también en las farmacias. Entonces, ¿qué pasó con esto? Como tiene alfa 1, prácticamente pacientes que tienen problemas de hipertensión, toman un antigripal que tiene agonistas alfa 1, se les va a elevar la presión y van a tener problemas muy serios, pueden tener problemas de taquicardia, también arritmias, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos un caso de una paciente, de una enfermera del piso, estuvo resfriada. Entonces le dijimos, pero señora, ¿por qué no va a su casa? Vaya al médico ocupacional y que le den. Dijo, no, doctor, no me siento tan mal, pero estoy en bloqueo de corridorea. Pero yo traía mis pastillas. Se tomó dos antigripales. Lo tuvimos que llevar a emergencia porque hizo una crisis hipertensiva severa.
Y bueno, ya eso cuando hablemos de hipertensión vamos a ver qué es una urgencia y qué es una emergencia hipertensiva, pero vaya, caramba. En Estados Unidos ya suspendieron los antigripales en forma para comprarlo sin receta. Si ustedes ven acá el Panadol, el famoso Panadol antigripal, ¿tiene solo Panadol? No, tiene agonistas alfa, agonistas alfa uno. Tiene agonistas alfa uno y tiene también fenilefrina, tiene antitusígeno, tiene no sé qué cosas más, tiene como siete, ocho principios activos y le mencionan en el sobrecito. ¿Lo puede leer? No, señor, yo por lo menos, salvo que ahora lean o que esté muy mal de la vista, yo hay que usar microscopio, hay que usar microscopio para verlo. Entonces, no se ve. De ahí, cuando ya uno se esfuerza, dice, no usar con precaución en pacientes ancianos, etcétera, etcétera. Pero Panadol antigripal yo no le indico a nadie. Si yo quiero, porque los antigripales generalmente o producen rinorrea o pueden producir un poco de tos, etcétera, les dejo cantidad de líquido, que tomen buena cantidad de líquidos y para la rinorrea se pueden dar vasoconstrictores, pero de tipo tópico, no por vía sistémica. Entre ellos tiene la nafazolina, la fenilefrina, pero por vía tópica a nivel nasal y con eso disminuye. Y en el asma produce, por ejemplo, son agonistas beta 2 selectivos, orgiprenalina, terbutalina, albuterol. El albuterol es lo mismo que el salbutamol, porque el albuterol se llama en Estados Unidos salbutamol a nivel de todo el mundo, porque el DSI es salbutamol. Y acá vienen las indicaciones mismas, pero hemos agregado lo que es las reacciones adversas. La epinefrina se utiliza pues en asma, shock anafiláctico, adyuvante de anestesia local, tratamiento de glaucoma abierto, de ángulo abierto, pero tiene reacciones adversas tipo hemorragia cerebral, arritmias. Yo recuerdo mucho, también le conté al grupo de ayer, una paciente viene un poco chocada, creo que tiene un shock anafiláctico, no recuerdo bien en este momento, pero fue hace muchísimos años. Y en emergencia estaba el cardiólogo también. Entonces el cardiólogo le dijo a la enfermera, aplícale adrenalina. La chica agarró la adrenalina y le empezó a poner en la vena directo, directo. No sé cuánto le pasaría, pero el cardiólogo al ver eso parecía esto el arquero de la selección, se lanzó de un lado a otro e inclusive la tumbó a la chica y la que se le sacó la jeringa. Entonces hubo un lío ahí, la chica se quejó todo, pero tómenle la presión, estaba en 25, en menos de un minuto. Sabe que la adrenalina actúa de inmediato cuando vez que llega a biofase. Prácticamente, si seguía, de repente vi si había una hemorragia cerebral. Le explicamos a la enfermera todo, que tenían que saber poner. Entonces, en todo caso, el médico tiene que saber cómo se aplica, porque a veces la enfermera no sabe, o no se acuerda, o no le dicen, dice, bueno, usted me dice, señorita, la adrenalina, la norepinefrina, la dopamina, dice, se aplican porque son catecolaminas y se deben aplicar por vía endovenosa, pero por volutrol, o sea, por gota a gota, que se calcula por kilo de peso. Nunca dar directo a la vena por estas reacciones adversas, hemorragia cerebral, arritmias, igual, todos similar, unas más, otras menos. Esto ya lo vimos.
Agonistas adrenérgicos. No sé, creo que acá había otra cosa. Ah, las no catecolaminas. Hemos visto las catecolaminas. Las no catecolaminas tenemos la fenilefrina, alfa 1 descongestionante nasal, pero hay que usarlo, ya saben, no por vía sistémica, sino por vía nasal. Hay gotas nasales. Uno de ellos es la navasolina, por ejemplo, pero tiene reacciones adversas cuando se da por vía sistémica, arritmias cardíacas. La metoxamina, alfa 1 tratamiento de taquicardia, por ejemplo, puede producir bradicardia. La clonidina, alfa 2 vasodilatación en hipertensión arterial se utiliza, cuyas relaciones adversas son sedación. El metaproterenol, que es el beta 2 más que beta 1, tratamiento de broncoespasmo. En asma se utiliza, pero el metaproterenol no es selectivo para beta 2, sino también actúa en beta 1. Los que son selectivos para beta 2, terbutalina, salbutamol, son de acción corta, y el salmeterol y el formoterol, que son de acción prolongada. Tratamiento del broncoespasmo, pero pueden producir arritmias también, taquicardia, edema pulmonar, las reacciones adversas, porque pueden producir también en otros receptores. Las anfetaminas, agonista indirecto, estimulación del sistema nervioso central. En niños con déficit de atención les utilizan, pero también puede haber hipertensión, hemorragia cerebral. La efedrina se usa como descongestionante nasal, pero hay que usarlo como si es que hay por vía nasal, más que, más que por vía sistémica. Creo que con eso hemos visto ya más o menos cómo usar los fármacos agonistas. Agonistas adrenérgicos entonces tiene cardiotónicos, adrenalina, isoprenalina, dobutamina. La adrenalina porque incrementa gasto cardíaco, la isoprenalina también un poco, pero más la dobutamina, que generalmente la utilizamos en, en insuficiencia cardíaca refractaria a otros. Broncodilatadores, isoprenalina, o sea, agonistas beta 2, salbutamol. La isoprenalina que actúa también en beta 1, que es un no selectivo. Salbutamol, la terbutalina. Y el fenoterol, que acá esto no es un accidente, este es le he puesto adrede porque ya la FDA lo ha suspendido del mercado porque ha encontrado dentro de su producto unas sustancias que son carcinogenéticas. Entonces, por esta razón ya no existe el fenoterol en algunas farmacias, en algunos estados, en otros todavía. Descongestionantes nasales. Hemos dicho fenilefrina, acá está mal escrito, nafasolina, fenilpropanolamina. Estos son componentes mucho de antigripales, pero pueden existir por vía nasal, solamente por vía nasal para acción. Y exclusivamente por los médicos especialistas para situaciones en las cuales están indicadas y tienen estudios de eficacia y seguridad, solo en esos casos, porque las anfetaminas, las metanfetaminas, las utilizan con mucha frecuencia como, como droga recreativa. Y hay inclusive hasta contrabando, hay un montón de cosas de esto. Entonces, las anfetaminas hay que utilizarla, debe utilizarla el especialista y en casos muy, muy excepcionales. Drogas que son anorexigénicas, disminuyen el apetito, la fenfluramina. Relajantes y vasodilatadores uterinos, o sea, ¿cuáles son los qué receptores actúan? Beta 2, la ritrodrina, salbutamol o albuterol, que es lo mismo, isosuprina, salbutamol, terbutalina. Acá he visto dos veces salbutamol. ¿Cuáles son los efectos metabólicos, aparte de los efectos cardiovasculares? Ya hemos visto efectos metabólicos.
y endocrinos. Aumenta la secreción de glucagón por beta 2. Aumenta la glucosa y la glucogenólisis hepática por beta 2. Disminuye la secreción de insulina por alfa 2, aunque la aumenta por beta 2, pero el alfa 2 predomina acá y por lo tanto hay una disminución de la secreción de insulina. Disminuye la captación de glucosa por los tejidos, o sea, tipo lo que se llama, ¿cómo se llama? Hiperglicemia resistente. Esto es importante. ¿Qué significa entonces? Cuando yo uso fármacos adrenérgicos, uso agonistas adrenérgicos, prácticamente tengo que tener mucho cuidado en todos estos aspectos porque aumentan el glucagón y pueden disminuir la cantidad de insulina, disminuir la captación por los tejidos, etcétera. Aumenta la secreción de renina y modula la secreción de diferentes hormonas. Alta dosis puede producir leucocitos. ¿Cómo administro la epinefrina? La epinefrina se puede administrar por todas vías. Por vía intramuscular no se recomienda mucho. Por vía endotraqueal sí, en algunos casos, o endovenosa, pero endovenosa es por infusión. Ya les mencionamos que no darlo directo. Y por vía subcutánea. Bueno, yo he utilizado mucho un asma antes, muchos años por vía subcutánea. Y también en el shock anafiláctico también lo usamos por vía subcutánea. En infusión continua es preferible con una línea central, o sea, un catéter acá aquí en catéter venoso central. ¿Por qué? Porque si no se extravasa y puede producir problemas de necrosis de piel. Y se requiere infusión por bomba. Con una bomba se manejan estos catecolaminas. ¿Cuáles son las recomendaciones de uso de la epinefrina? Asma agudo, sin respuesta a inhaladores. O sea, yo le doy inhaladores, le doy corticoides, le doy, aunque dice, acá hay uno dice uso off-label. ¿Qué significa uso off-label? Uso fuera de etiqueta. ¿Y qué significa uso fuera de etiqueta? Que no ha sido aprobado por la FDA, pero que tiene experiencia, o sea, no ha sido aprobado, el fármaco no fue aprobado para eso, pero sí, lo usan porque hay algunas evidencias que lo están usando algunos médicos o ciertos grupos que ya lo han demostrado. Entonces, a eso se refiere el uso off-label, o sea, no está aprobado por la FDA. Y se aplica intramuscular, subcutánea, ya hemos dicho, en 3 dosis cada 20 minutos. En esto sí, el paro cardíaco por fibrilación ventricular hay que dar adrenalina de frente al corazón, inclusive. Bradicardia sintomática. Si no responde a atropina, hay que darle la bradicardia. En infusión se da la adrenalina. En reacción, en anafilaxia, ya saben. Como soporte inotrópico también, o uso label también infusión, para hasta conseguir respuesta deseada. La epinefrina, las reacciones adversas son severas, ya hemos mencionado. Cardiovascular, sistema nervioso central, hemorragia, desorientación, dermatológico, gangrena cuando hay destravasación, hiperglicemia, hipocalemia, resistencias, náuseas, vómitos, astenia, insuficiencia renal, edema pulmonar puede haber. La norepinefrina prácticamente se administra en infusión continua con bomba de difusión también. Recomendaciones, el shock cardiogénico, que es de primera elección. La Asociación Americana de Cardiología lo recomienda como vasopresor de primera línea a pacientes con instabilidad hemodinámica, presión sistólica menos de 90 o evidencia de hipoperfusión orgánica terminal. Entonces, en shock séptico también hay una campaña internacional de supervivencia en sepsis y hay guías de manejo para sepsis. Se recomiendan norepinefrina como primera elección para shock cardiogénico y shock séptico. Y como alternativa es la dopamina. Las reacciones adversas son similares casi. Bradicardia,
arritmias, respiratorio, a nivel hipotensión por hipovolemia. Contraindicado. Cuando un paciente está hipotenso y dice, está chocado, bueno, primero porque de repente le falta líquidos, es lo primero. Hay que ponerle, o está perdiendo mucha sangre, hay que ponerle sangre, o sea, no le voy a dar un vasopresor, porque ¿de dónde le vas a dar? Entonces, Ya, pues, pero de verdad, no tengo ganas está contraindicado en un de paciente que está hipotenso por hipovolemia, excepto como medida de emergencia para mantener ya. Y perfusión la verdad que sí coronaria y tengo mucho miedo, o cerebral. sea, siento que no estoy a mucho. La documentación No. de reactividad Sí, alérgica pues la verdad es que cruzada siento para que sí tengo mucho vasopresores. miedo. Hay Y no hiperreactividad estoy a entre mucho vasopresores. y En caso de la alergia, que hay verdad que no, tener mucho cuidado o sea, también. algo como que tiene que Por ser. favor, dejen de hablar. La dopamina, que también tiene, hemos dicho, como alternativa para shock cardiogénico y shock séptico, y en algunos casos se utiliza en un centro como primera elección también. Soporte hemodinámico. En shock cardiogénico, soporte en falla cardíaca avanzada. Los efectos de la dopamina son dosis dependientes. ¿Cómo se administra? Se administra por infusión. Dosis baja, 1 a 5 microgramos por kilogramo de peso por minuto. Dosis intermedia, entre 5 a 10 microgramos por kilogramo de peso por minuto. Y dosis alta, mayor de 10 microgramos por kilogramo por minuto. ¿Cuál es la acción de cada uno de ellos? En dosis alta es estimulación alfa. Estimulación alfa es con esta dosis. Y significa que con esa dosis incrementa la vasoconstricción severa, incrementa la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Predomina el efecto alfa, acá está, y da como resultado vasoconstricción, incremento de la presión, adición al incremento de frecuencia cardíaca. Por su efecto, y por su efecto adrenérgico, beta adrenérgico, el beta adrenérgico ya aumenta el gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco y el efecto inotrópico, notropo por su efecto alfa, beta adrenérgico. Tiene el efecto alfa y el efecto beta, acá más que todo, es acá con 5 a 10 es efecto beta. Este es efecto alfa, este es efecto beta. Y una vez que ya se estableció la presión, por ejemplo, subió la presión sistólica y diastólica, aumentó la resistencia vascular periférica. Yo lo que digo, ya, hoy se lo voy a pasar a dosis más bajas. Intento, monitoreo, le bajo a dosis más bajas entre 5 y 10 para mantener el gasto cardíaco. Una vez que ya se estabilizó, ya le bajo la dosis a 1,5, que es efecto dopaminérgico. Aumenta el flujo sanguíneo, renal y urinario, o sea, va a mejorar el flujo. Entonces, dosis alta, más de 10, alfa 1. Entre 5 y 10, beta 1. Y entre 1 a 5, receptores dopa, que es incremento de flujo renal y urinario. 1 a 5, efecto diurético. 5 a 10, efecto beta 1. Más de 10, efecto alfa 1. Entonces, las recomendaciones de uso de la dopamina, shock cardiogénico, para mantener la perfusión sistémica y preservar la performance de los órganos. La terapia vasopresora está indicada en pacientes con inestabilidad, menos de 80 evidencia, y por eso es igual que hemos visto para la noradrenalina. Soporte inotrópico. En insuficiencia cardíaca severa se utiliza más la dopamina porque la noradrenalina prácticamente no tiene mucho acción sobre el gasto cardíaco que hemos visto. Entonces, por eso se prefiere la dopamina. En el sepsis shock séptico como alternativa vasopresora a la norepinefrina, solo en pacientes con bajo riesgo de taquiarritmias. Las reacciones adversas de la dopamina son también cardiovasculares, dermatológicas, a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinal, oftálmico, renal, respiratorio y también necrosis tisular por extravasación, igual que la noradrenalina, etc. Y la dobutamina, que solamente cubre receptores beta 1 y beta 2. No, disculpe, me equivoqué.
solo beta 1, la dopamina. La que cubre beta 1 y beta 2 es el isoproterenol. La dobutamina es beta 1, por eso su utilización frecuente es en insuficiencia cardíaca refractaria. Es una de las indicaciones. En descompensación cardíaca, lógicamente. Recomendaciones en el shock cardiogénico. Recomienda dobutamina para mantener la perfusión sistémica y preservar la performance de órganos en el shock cardiogénico. Aparte, si le ha dado dopamina, después le puede dar, de cambiarle dobutamina. Soporte inotrópico de insuficiencia cardíaca avanzada, o sea, como terapia puente en falla cardíaca, refractaria a otra terapia, o sea, insuficiencia cardíaca refractaria a la dobutamina. Paciente que espera trasplante cardíaco o soporte circulatorio mecánico. Las reacciones adversas también se presentan cardiovasculares, respiratorios, etc. Lógicamente, la dobutamina tiene sulfitos. Los que son alérgicos a los sulfitos prácticamente no deben usar dobutamina. Ahora tenemos ya los agonistas, los agonistas adrenérgicos alfa 2. La clonidina y la alfa-metildopa. Efectos de la pueden haber hipotensión, la clonidina disminuye el gasto cardíaco porque produce vasodilatación y disminuye la resistencia vascular periférica, que eso ya lo hemos visto. Y como reacciones adversas produce sedación, produce trastornos gastrointestinales, sequedad de mucosa. Y hay un aspecto importante, cuando yo doy clonidina o doy alfa-metildopa, que generalmente son drogas que se utilizan, la alfa-metildopa es de elección en pacientes con hipertensión arterial gestantes con hipertensión arterial, la primera elección es la alfa-metildopa. Entonces, cuando uno ahí tiene que, si hay crisis hipertensiva, yo le retiro bruscamente la clonidina o la alfa-metildopa, puede haber crisis hipertensiva. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Las beta 2 selectivos, orciprenalina, terbutalinas, esto para asma, produce broncodilatación, relajación del músculo uterino, disminución de las y frecuencia de las contracciones. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, en útero, una paciente gestante que está gestando, está en el cuarto, quinto mes o sexto mes de gestación, todavía le falta, y por alguna razón empieza a contraerse el útero. Entonces hay riesgo de que haya un parto prematuro o aborto. Entonces, en ese caso, le dan un relajante, lo echan a la cama, digamos, lo mantienen en reposo y le dan un relajante muscular. Entonces el músculo uterino se relaja. Entonces, para eso, esa es la indicación precisa. En los bronquios, en casos de asma o en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Antagonistas adrenérgicos y beta. Vamos a ver. Ahora, 8 minutos vamos a descansar. Vamos a... Para, Recording stopped.